Todos ustedes saben, la época lluviosa inició el año pasado en septiembre, donde tradicionalmente, o sea, nuestro mes de transición de época seca a época lluviosa es mayo. Y sin embargo, la época lluviosa inició en septiembre e inició con lluvias muy fuertes que esto no contribuye con la recarga a las fuentes de agua aprovechadas para el consumo humano. A cómo están las condiciones, vamos a llegar posiblemente hasta más de 400,000 personas afectadas. Bienvenidas y bienvenidos a Era Verde. Es un gusto saludarles nuevamente. Seguimos trabajando desde nuestras casas. Y bueno, el agua es un recurso agotable y la administración que se hace de ella puede generar graves conflictos y desigualdades, en especial en esta época de pandemia en la que su uso se hace indispensable para la salud de las personas. Y sin embargo, en los barrios del sur de San José se ha enfrentado a recursos en el uso de este bien común, desde antes incluso de que explotara la pandemia del coronavirus. Incluso hoy en día, en este momento, hay comunidades que están desabastecidas de agua. Y por eso hoy queremos conversar con vecinos de las comunidades para que nos cuenten su experiencia. Nos acompañan Jorge Usaga, quien es vecino de Atillo. ¿Cómo están, Jorge? Bien, ¿ustedes? Bien, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también nos acompaña José Zelaya, quien es vecino de San Rafael de Desamparados y miembro del grupo San Rafa por la Defensa del Agua. ¿Cómo está, José? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ambos por acompañarnos y por pues brindarnos su opinión, su experiencia para entender lo que está sucediendo con el desabastecimiento de este bien preciado del agua. Jorge, entiendo que en Atillo el problema no es nuevo, ¿no? Sin embargo, no estamos hablando de semanas ni de meses, sino de años. ¿Hace cuánto, si usted nos puede contar, hace cuánto hay desabastecimiento allá y cómo funciona, digamos? ¿Cómo les quitan el agua un par de horas al día o cómo es? Sí, bueno, como usted dice, efectivamente aquí el problema de Atillo es de muchos años. Imagínese usted, por ejemplo, que en el 78, que entró a regir, dice, el famoso programa que ellos nos habían garantizado que eso era el fin del problema de falta del desabastecimiento del agua, que era el proyecto Rossi. Empezó a funcionar en el 78, ¿verdad? Y realmente nos cubrió bien. Como todo, había momentos en que se iba, que se llevó 1 hora, 2 horas, un día por ahí despistado. Pero digamos, esa fue la dinámica y Atillo no tuvo problemas. Atillo empieza a tener graves problemas, pero gravísimos problemas a finales del 2013, insoportable para inicios del 2014, y fue cuando nos lanzamos por primera vez la comunidad como tal a bloquear las calles. En ese entonces estaba la señora Calderón, que era la antigua presidenta, vino a la comunidad a grandes costos y con un gran miedo, no sé por qué, y nos dijo que iban a hacer, imagínese usted para esa época, ¿verdad? Estamos hablando de enero 2014, y nos dice que iban a abrir los famosos pozos que ya están en funcionamiento hoy día, hasta ahora los pusieron a funcionar, que son los pozos que están en Heredia, y que ya los iban a poner en aquel entonces, que teníamos que darle 6 meses. Por supuesto, la comunidad no aceptó en ese entonces, y dijimos nada de eso, el bloqueo sigue hasta que tengamos agua. Claro, la coyuntura era que estábamos en un proceso electoral encima, entonces no se complicaron la vida y tuvimos agua. Ahí acabó el problema en el 14. Tuvimos un problema otra vez muy serio en el 16, que empezó igual que en este momento. Se nos iban, qué sé yo, 6 horas el agua, 2 días, ¿verdad? Pero de pronto tuvimos todos 22 días en que contábamos con 1 o 2 horas al día de agua en todos los Atillos y ciudadelas vecinas, ¿verdad?
Ahí una vez más hubo que hacer otro bloqueo de calles, esta vez en el 15 de septiembre y en Matillo 8. Y llegó la señora esta nueva, Yamileta Astorga, con una posición, ¿qué te digo? El viejo concepto, no sé, tal vez ustedes son muy jóvenes, pero yo lo viví en la Universidad Nacional y ella también, en que creíamos todavía en Alka-Seltzer y que de verdad se podía solucionar la cosa conversando. Y nos dijo para arriba y para abajo, y no le voy a contar, pero nos faltó el respeto todas las veces que le dio la gana, a manera de ejemplo. Nos dice que era un problema de la naturaleza, que no llovía, que la estación seca, que en aquel entonces era el niño, y luego vino la niña, pero bueno. Y ya prácticamente nos tenía convencidos de que no era un problema de ella, sino de naturaleza, pero cometió un grave error al decir que de igual manera estaba el problema con los tubos y de los diámetros. Ahí nos cayó la peseta, disculpen el término, pero nos quedó claro, se está burlando de nosotros. Ahí fue donde le salimos al paso y le dijimos, vea señora, si usted me demuestra que es la naturaleza el que llena los tanques de los barrios ricos y los tanques de los barrios del sur no lo llena, nosotros trabajamos para usted. Se enojó mucho, que falta de respeto, etcétera, etcétera, y se retiraron de la mesa de conversación. Empezamos a la continuación de los bloqueos, digamos, dimos un margen razonable y seguimos con los bloqueos, pero por obra y gracia, igual empezamos a tener agua, ¿verdad? Entonces, continuamos este proceso. En el 16, que te dije que fue ya este otro grave así, porque era insoportable. Ya le digo, tuvimos 22 días en que teníamos tal vez 1 o 2 horas agua en los anillos. Para este año, empezó de nuevo. Digamos, todos los años teníamos este juego, ¿no? De que para la época de enero o marzo, nos quitaban el agua un tanto, venía el otro, y digamos que Atillo como que, mientras no fuera así extremo, nosotros la verdad no nos ha importado mucho. Y sobre todo esto, nunca hemos tenido una participación a nivel de partido que de poder dar seguimiento al problema. Por lo tanto, era la necesidad inmediata de nos agua y se acabó aquí. En esta situación ahora lo que pasa es que igual hubo reuniones con ella y demás, y le decimos, ver, bueno, es que es el colmo. Hemos tenido ya otra vez 15 días seguidos sin una gota de agua en ningún Atillo. Y nos salió con lo mismo, que el programa ya estaba listo, que el proyecto que viene Orosi 5, pero revisando los documentos, no sé si ustedes lo conocen o han tenido oportunidad, por ejemplo, vean, este documento es ese, el Orosi. Y el Orosi... El proyecto Orosi. Correcto. Se quedó en la tal famosa etapa 3. Y esa famosa etapa 3, imagínense usted que concluyó o llegó al punto para el año 2011, donde tenía la capacidad de abastecer una población de 3,5 millones de personas. Que es lo que nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Verdad? Somos 5, ok, pero ha tenido 6 años la señora para solucionar este problema y no lo ha hecho. Ahora con nosotros ocurre que empezamos de nuevo el movimiento porque hay sectores de Atillo que han estado 22 días seguidos sin gota de agua. Yo no sé la verdad cómo esta gente ha aguantado. Decidimos hacer las primeras intervenciones, solicitar a la gente qué iba a hacer, ¿verdad? Ok, nos reunimos, acordamos fundar la mesa por la lucha por el agua en Atillo, la mesa coordinadora, de la cual soy miembro, y estábamos listos para iniciar las protestas en la calle, y nos cogió el famoso pandemia ahora, y digamos que hay que ser irracional, ¿verdad? Hay que estar vivo para seguir en la lucha. Atillo accedió a que nos vamos a replegar y esperar un poco más. Sin embargo, sí quiero decirles que cuando fuimos a la reunión, esta última con Astorga, le dijimos, pónganos un horario, póngalo usted, por una sencilla razón. Nosotros sabemos que no lo iba a cumplir. Entonces, no importa cuál horario le hubiéramos dicho, no lo iba a cumplir. Y en este momento nosotros estamos en un proceso de 16 horas sin agua. Sí, es que son muchos años. De hecho, le agradezco el recuento que nos ha hecho desde el 2013 en una conversación para intentar pues exigirle a la IA que cumpla su labor. Y justo vamos a hablar un poco más de ese papel que tiene la IA en todo esto, pero también quería preguntarle a José que nos recuente también hace cuánto empieza la falta de agua en San Rafael y también si puede mencionar si hay otras zonas aledañas que se han visto afectadas y cómo funciona el desabastecimiento allá.
Bueno, sí, nosotros podríamos hablarle un poco sobre el problema que viene, por lo menos desde inicios de este año, desde que en enero en la zona de la calle principal, pues comienza a escasear el agua. Ya cuando se empiezan a implementar todo este asunto de los racionamientos, pues vemos que los horarios no se cumplen. También tenemos casos de 16, 17, 18 horas sin agua en ciertas partes de San Rafael. Entonces, nos decidimos organizarnos un grupo de personas de la comunidad y dijimos, bueno, este problema aquí comienza. Veamos lo que ya ha pasado desde hace años en Atillo, veamos el problema de agua que han tenido en Acerrí también desde hace algunos años, en Alajuelita. Y pues aquí, esto yo no creo que sea no creíamos que fuera una cuestión que fuera a durar 6 meses. Nosotros tenemos la conciencia de que esto va para largo y que el problema se va a profundizar, crecen los asentamientos, la gente necesita agua. La IA nos habla, por ejemplo, de tomas ilegales de agua aquí en la comunidad, pero si es para la gente, la misma comunidad no debería tener ningún problema. El asunto aquí son los megaproyectos residenciales. Por ejemplo, ahorita tenemos uno en la calle principal, nosotros estamos ahí en el trabajo de averiguar de dónde viene esta agua, porque pues muy honestamente nos levanta muchas suspicacias. Tenemos un centro comercial grande que no se queda sin agua. Y si Yamileda Astorga nos dice a nosotros que el problema es el uso del agua por parte de las comunidades que compartimos sistema de agua, pues nosotros decimos, hay que ver qué tanto es culpa de eso, de las casas de habitación, y qué tanto es culpa de eso de los establecimientos comerciales, mega establecimientos comerciales. Pues bueno, no, estamos en ese trabajo de tratar de articular el mayor número posible de vecinos y vecinas, que sea una lucha de lo más amplia posible, del proceso de información, ¿verdad? El llegar a entender que este problema, pues, comienza apenas y que tenemos que prepararnos para algo, pues, que tal vez nos tome años, ¿verdad? Para garantizar el agua de más de 25,000 personas en nuestro distrito. Y sí, básicamente sería eso. Muchas de las cosas de la problemática que compartimos ya la describe don Jorge. Entonces, sería como un poco lo que se está haciendo por aquí y lo que se ha estado viviendo por aquí también. Claro, gracias por también hacer un recuento. Destaco algo importante que decís, que es como en este momento es importante también el proceso de la información y que circule esa información, y creo que es lo que intentamos hacer desde Era Verde en esta transmisión. Ya volvemos con más, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. 8 de la mañana con 14 minutos y esto está ocurriendo ahorita en Atillo 8, Alameda 6. Ya no tenemos agua. Queda claro, nosotros no queremos dejar a la población sin agua. No es un tema ya de infraestructura, no es un tema de falta de operación, es un tema real de faltante de líquido de agua. Podemos ver que en el año 87 y 89, penosamente la institución había iniciado con estudios de prefactibilidad, pero no se le dio continuidad. Si esos proyectos se le hubiera dado continuidad, la institución contaría en estos momentos con ese acueducto metropolitano trayendo 2.500 litros por segundo desde Orosi. No tendríamos este problema ahora. Volvemos con más de Era Verde. Y bueno, en el bloque anterior, don Jorge, usted nos contaba que, por ejemplo, en el trayecto de las diferentes interacciones y mesas de diálogo que han tenido con el AIA, les han dado diferentes razones de por qué es que se da este desabastecimiento, que es la naturaleza, que son el tamaño de los tanques, de los tubos. ¿Usted puede tal vez referirse a ese por qué? ¿Por qué es que se da este desabastecimiento, y de dónde se supone que debería llegar el agua para su comunidad? ¿Por qué no llega? Sí, bueno, nosotros estamos claros en Atillo ya después de toda esta experiencia que la respuesta es muy, muy sencilla. Se llama negligencia administrativa de AIA. Las autoridades que dirigen en estos últimos 6 años acueductos y alcantarillados no tienen una idea qué es lo que hay que hacer, por un lado. Y lo otro sería, les importa nada qué es lo que hay que hacer, porque han tenido 6 años para solucionar el problema y ahora viene cambiándonos las fechas. Por ejemplo,
nos dijeron que el famoso proyecto Orosi, por ejemplo, entraría a regir ya la primera construcción de la etapa esta superior en el 17, y que justo en el 19 nosotros estaríamos ahogándonos en agua, ¿verdad? Y cosa que resulta que ahora nos cambian las reglas del juego y nos dicen que hasta el 25 va a estar ya en ejecución el proyecto por una serie de construcciones que hay que hacer. Pero hay una situación específica aquí, y es lo que nosotros hemos estado tratando de hacerle ver a la comunidad, que además de la negligencia administrativa, les están haciendo el juego, creemos nosotros, a los grandes monopolios de agua internacionales para que privaticen la institución. Nosotros queremos dejar bien claro, no es nuestro interés que se privatice. El interés es que llegue gente que tenga ganas de hacer su trabajo. Porque como les digo, tienen 6 años, no hicieron el trabajo, ¿verdad? Fue un descaro decir que la naturaleza y esto, y agarrarse de las épocas de sequía y demás, pero vea también el trasfondo. Nos presentan un proyecto ROSI, cuya base para resolver el problema es ni más ni menos que pegarse al Parque Nacional Braulio Carrillo en el recurso hídrico. Ellos sabían desde siempre que eso es prohibido, ¿verdad? El Parque Nacional no se puede tocar. Vean, si es así que ahí vienen una serie de modificaciones que la ley la ha estado sufriendo de la ley de aguas, y ya les están permitiendo el ingreso. Ahora el cuento es que la Sala Constitucional se atrasó como 8 años en dar un fallo. A mí me parece muy raro, pero es parte del juego, ¿verdad? Y que ahora ya casi está, que no se ha podido hacer la expropiación, etcétera, etcétera, porque este proceso, y después que el precio de la expropiación subió increíblemente de un año a otro, por los atrasos. Sin embargo, aquí nosotros insistimos en esto. Cuando hay una necesidad nacional, siempre hemos creído que el proceso de expropiación debe darse, pero que la base para expropiar debe ser la base de la declaración que la persona tenga sobre su propiedad. Si él tiene en la propiedad diciendo a la municipalidad que vale 100,000 pesos, que se le expropie sobre esa base y no sobre los 50 o 60 millones que quieren. ¿Me entiende cómo está el juego? Siempre hemos creído que hay un trasfondo político descarado. Sí, es bastante grave lo que usted propone, y bueno, le agradezco por también hacer el espacio para comentarnos estas intenciones, que también no son a veces tan fáciles de observar para las personas que no estamos pues viviendo el desabastecimiento de un bien común como el agua. Y le quería preguntar a José también, para tener la perspectiva en Desamparados, si se han acercado a la IA, a este ente que el Estado costarricense designa para administrar el agua, se han acercado a la IA y qué les ha dicho a raíz de ese desabastecimiento. Bueno, pues básicamente nosotros nos han salido también con el cuento de que se trata de una cuestión de la naturaleza, nos han dicho que la topografía, que la altura, que por la gravedad, que esto y que el otro. Nosotros ya tuvimos un primer acercamiento, llevamos a la IA una carta firmada por aproximadamente 200 familias. Pues si bien es cierto, somos un distrito con 25,000 personas, pues ya 250 familias, estamos hablando de que es bastante la afectación. Se nos envía un texto donde se nos explica toda la situación del sistema actual, del por qué colapsa, de dónde viene, diciéndonos que pues también el mal uso que se le da al agua por parte de las comunidades es como el causante de todo esto. Sin embargo, nosotros concordamos con lo que dice don Jorge, nos parece una cuestión de negligencia y de falta de voluntad política, y bueno, aprovechando tal vez un poco, entre cosas que queremos plantear a la IA es, pues, bueno, ustedes no nos brindan soluciones, nos dicen que la cuestión pues está muy difícil, nosotros le ayudamos, las comunidades les ayudamos, hagamos una gran mesa de trabajo con representación amplia de las comunidades y pues pongámonos a trabajar. Pero sí, pues sí, ya hemos tenido acercamientos a la IA. Nada más también mencionar una cuestión, se estuvo dando estos días la instalación de unos tanques comunitarios de alrededor de 5,000 litros de agua cada uno, pues no cubren las zonas del distrito donde hay faltante, no las cubren en su totalidad, y pues también el manejo de la instalación de estos tanques no se dio tomando en cuenta a todas las organizaciones, sino que pues se dio y se dio, y también nos da la impresión de que se cerraron las puertas a más propuestas, y se nos dijo, pues en estos lugares se pueden poner, en estos no, y no hubo como ese espacio para proponer o buscar otras soluciones. En ese aspecto tal vez me da una oportunidad. Nosotros, dentro del proceso que hemos llevado,
Igual negociamos una serie de propuestas de parte de la comunidad. Lo de los tanques, nosotros incluso nos dijeron, ayúdenos a establecer lugares. Nosotros lo hicimos, pero llegó un momento en que sentimos, qué sé yo, nos convertimos en empleado del AIA, lo cual, o sea, si tenemos el tiempo lo hacemos, eso no es problema como comunidad, pero estuvimos muy claros y les planteamos, ustedes no pueden quitarse, trasladarnos la responsabilidad, perdón, a nosotros sobre esos tanques. Usted es un funcionario de AIA, tiene que estar ahí para abrir, cerrar los tubos, tener horarios y controlar a la gente. Yo no me voy a pelear con la gente de mi comunidad que llega el más bravucón a patear el balde al otro, ¿verdad? Para ser él el que lo haga. Y entonces nos dieron largas un tiempito y todos lo pusieron ellos, pero los pusieron de tal forma que nadie, no hay horarios, no hay esto, y los ubicaron, como dice usted, donde la gana. Porque igual propuestas habían salido de los colegios y escuelas donde se podían ubicar el tanque. Pero claro, la Junta también les dijo, nosotros no podemos administrar eso, ¿verdad? Primero, no estamos en capacidad, y después, ¿quién controla a la misma población? Y es que deben entender esto, a nosotros nos están achacando, igual que ustedes, que hacemos un mal uso del agua. Pero nosotros le hemos planteado, vean, si nosotros estamos 16 horas sin agua, apenas salga el miserable chorrito que llega, todo el mundo sale con cualquier utensilio para llenarlo porque no sabemos, no hay ninguna garantía de que mañana vamos a tener agua. Entonces, no es que la estamos desperdiciando, que estamos usando más, pues sí, obvio, porque no tenemos durante 16 horas agua. Entonces, eso queremos dejarlo muy claro, ¿verdad? El desperdicio no es nuestro, incluso hemos presentado videos, no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlos, donde el agua en los tanques que ellos tienen en el sector de Coronado y estos lados se riega, pasa días regándose, mientras nosotros no tenemos agua. Gracias, don Jorge, por hacernos conocer esta situación. Vamos a profundizar un poco sobre esto en el tercer bloque. Ya volvemos con más aquí en Era Verde. Una adulta mayor vecina de Atillo 2 interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional el pasado viernes 24 de abril, que fue declarado con lugar. Esta señora recibió agua por menos de 2 horas en un día y al momento de interponer el recurso tenía más de 40 horas sin agua. El AIA debe disponer de lo necesario dentro del ámbito de sus competencias para que ante interrupciones prolongadas del servicio de agua y teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19, se garantice a la población afectada el suministro suficiente de ese líquido, a los efectos de que pueda suplir sus necesidades básicas, e implementar las recomendaciones de aseo que las autoridades de salud han emitido, manifestó la Sala Cuarta. Volvemos con más de Era Verde y estamos cerrando este programa con la participación de un vecino de Atillo y un vecino de San Rafael de Desamparados, quienes nos cuentan cuál ha sido el asunto con el desabastecimiento en sus comunidades, y queríamos preguntarles ya para cerrar, ¿cuáles son esas cosas que el AIA no está diciendo de manera clara? ¿Hacia dónde se está yendo el agua y por qué es que sucede el desabastecimiento? En el caso de Atillo tenemos dos casos muy específicos que hemos analizado. El primero es los megaproyectos habitacionales, como el caso de Bambú, que en el 14 nosotros estábamos en plena calle protestando, cerrando, y Bambú estaba construyendo con un chorro increíble de agua, por ejemplo. Igual está ocurriendo con el megaproyecto que están haciendo en la Sabana, ¿verdad? Donde viene la ciudad digital, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros creemos que ahí es donde se está desviando la capacidad de los tanques que tienen esto, porque van a tener piscinas y demás, mientras eso se llena, se abastece al resto de las comunidades. Eso es lo que no nos está diciendo AIA y por qué lo están encubriendo. Hemos hecho las consultas y resulta que AIA nos dice que es porque la municipalidad le autoriza los planos, entonces ellos no le pueden decir que no. Y vamos entonces al otro lado, ¿y qué es lo que nos dice? Pero si ellos traen una firma donde dice que sí existe la paja de agua para el megaproyecto, la municipalidad no le puede negar el derecho a presentar los planos. Ahí hay algo raro. Bueno, nosotros el AIA, en lo que sentimos que no ha sido pues, lo suficientemente claro es precisamente en hacia dónde se está yendo esta agua. Nosotros, pues como le comentaba, tenemos este problema con esa construcción de un complejo habitacional grande,
que aún hoy no sabemos de dónde viene el agua para ese lugar. Y pues tenemos también el mall, zona centro, que ese mall pues tiene muchísima afluencia de personas, tiene varios pisos, tiene varios baños, tiene varios locales comerciales. Y bueno, podríamos también ver de dónde están las tomas ilegales y en caso de que sean, pues para abastecer a casas, pues ver de qué manera se puede ayudar más bien a estas personas y buscar una solución para estas, jamás dejarles sin agua. Pues sí, en eso y también pues a la hora de buscar soluciones con la comunidad. Primero sentimos que se nos cierra un poco como la posibilidad de cualquier solución, casi que de plano, y también de que no se está canalizando ni el diálogo ni las acciones de manera amplia con toda la comunidad, sino con ciertos grupos nada más con los que se coordinan cosas y pues el resto de la comunidad nos damos cuenta cuando ya están hechas. Y pues eso. Bueno, vemos presentes los intereses de megaproyectos y de proyectos de amplio consumo de agua en ambos casos, en Atillo y también en San Rafa, debajo de Desamparados. Así que, pues, ojo ahí a esos intereses. También gracias por comentarnos que están dispuestos también a seguir pues proponiéndole a la IA posibilidades de diálogo y posibilidades de encuentro de soluciones para una urgencia como esta. Le agradecemos a José y a Jorge por acompañarnos y comentarnos cómo va la situación y la organización de los y las vecinas en las exigencias que se le tienen que hacer a la IA para contar con el bien común, el bien del agua en tiempos de pandemia. Gracias por acompañarnos. Esto es Era Verde y les dejamos con más de Canal UCR, Televisión con Sentido.